la última sesión en cuanto a las evidencias, y lo ideal es que el próximo lunes nuevamente nos reunamos para revisar qué actividades están pendientes y en qué se puede de alguna manera brindarle la asesoría y la colaboración para que por favor dejen las evidencias cargadas, ya que finalizamos la transversal en este mes. En ese orden de ideas, pues quiero recordarles, ya iniciamos la grabación, voy a compartir pantalla. En un momento. Voy a compartir pantalla y voy a mostrarles el documento Excel en el cual llevo el control de las personas, de los aprendices que han entregado evidencias a la fecha. Recordando que a la fecha llevamos 3 evidencias, las cuales son la primera, el foro temático, la segunda, la infografía sobre hábitos saludables, y la tercera, la ficha antropométrica. Para el día de hoy vamos a trabajar la última evidencia, que tiene que ver con ergonomía y pausas activas. Esas 3 evidencias ya los links deben de estar cerrados, y en ese orden de ideas, pues en este Excel podemos evidenciar que solamente 2 aprendices son los que han entregado actividades. En este caso, Lorena Aristizábal Aguirre entregó el foro y entregó la infografía. Está pendiente la ficha antropométrica. En el caso de Jessica Milena Félix Contreras, ella ya entregó sus 3 evidencias y solamente estaría pendiente por la última actividad. De resto, ningún aprendiz ha entregado evidencias. Entonces lo ideal es que si se quieren poner al día, por favor se comuniquen conmigo, miramos qué opción tenemos y podemos nuevamente colaborarles para que entreguen las actividades antes de que se finalice la transversal de cultura física. Ok, entonces en ese orden de ideas voy a mostrar acá la guía de aprendizaje la cual estamos trabajando. Recordemos que es la guía de aprendizaje número 5 y recordemos que esa guía se encuentra en la fase de planeación. Ok, entonces, ¿qué nos pide la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje nos habla sobre un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o la vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Para un buen desempeño en el puesto de trabajo es muy importante identificar los elementos que se utilizan en el entorno para el desempeño del área ocupacional y verificar que cumplan con los estándares de calidad y ergonomía requeridos para dicha operación, ya que esto puede hacer que disminuya o aumente mi rendimiento o productividad, además de evitar enfermedades profesionales producidas por el trabajo repetitivo. Instrucciones de la actividad. En el folleto se debe evidenciar cuáles son esas lesiones más comunes que se van presentando por el trabajo repetitivo o en la vida cotidiana, por posturas inadecuadas, y cuál será la importancia de implementar las pausas activas en el puesto de trabajo o lugar de estudio como método preventivo. Para dicha actividad, elabore la evidencia en la herramienta de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual con la siguiente ruta. Los lineamientos de la entrega, producto a entregar, el folleto de lesiones más comunes en el trabajo, vida cotidiana y la importancia de las pausas activas, el formato PDF. Para presentarlo pues debe ser en el link que yo les habilito, y esa sería la actividad del día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente es armar un folleto, es algo muy similar a una infografía, pero pues en este caso es un folleto digamos que informativo, donde tú hables de las lesiones más comunes en el trabajo, en la vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Pero bueno, hay que utilizar imágenes, que es importante, para evidenciar o para hacer la representación gráfica de qué es lo que se quiere dar a entender. Dentro de esto es importante evidenciar y saber qué significa la ergonomía y qué puede ser una lesión.
Dentro del campo de las empresas, se toca ya y por ley es prioridad hablar sobre el tema de las pausas activas y la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía como tal? Pues la ergonomía básicamente son los elementos que se utilizan a nivel laboral que se adapten a las condiciones y a la estructura corporal de cada trabajador para que éste sea más efectivo y más productivo en su vida laboral. Son los elementos que se deben adaptar al cuerpo mío. Me explico. Si tú eres un trabajador de campo y necesitas utilizar botas y necesitas utilizar un overol, pues las botas deben ser acordes a tu pie, o sea, el número que es. Lo mismo el overol, lo mismo el casco, lo mismo los guantes, tienen que ser elementos que ayuden a que la persona se sienta cómoda y de esa manera pueda trabajar más efectivamente, pues porque no es lo mismo usted trabajar cómodo con los elementos que te quedan en tu cuerpo bien y no con algo que te queda súper grande o algo que te queda súper pequeño. Pues no va a ser lo mismo porque te vas a sentir incómodo, no vas a poder concentrarte, no vas a poder rendir. Es un ejemplo para una persona que trabaja en el campo, ¿sí? Pues si necesita un casco, si necesita una gorra, si necesita qué sé yo, unas botas, pues deben ser acordes, no puede ser algo que, no, que la persona no encaje anatómicamente y pues por ende no se sienta cómodo. De hecho, pues puede causar algún tipo de lesión, por ejemplo, cuando uno trabaja con unos tenis o trabaja con unas botas que le queden a uno pequeñas, pues lo más seguro es que por la fricción constante te saque algún tipo de llaga y pues no va a ser efectivo. Lo mismo los guantes, lo mismo la ropa. Entonces, básicamente es que los elementos de trabajo sean acordes a tu contextura física. Si es en el caso de una persona que trabaja en oficina, pues lógicamente el computador debe estar a la altura que es, o sea, la mesa en que se apoya el computador debe estar a la altura correspondiente. La silla debe ser una silla ergonómica en la cual usted se pueda sentar, que pronto pueda ser algo amortiguada y que de alguna manera soporte el peso de la persona, ¿sí? Es importante el tema de la silla, ya que no es lo mismo una silla para una persona que mida 1,70 que para una persona que mida 1,90. ¿Sí? Entonces es importante que las sillas también sean acordes a la contextura física de cada persona, los posapiés, que tenga una buena iluminación, que tenga de pronto protector de pantalla, que el sitio donde se trabaje sea un sitio aireado para que la persona tenga un poco más de tranquilidad y un poco más de concentración en su trabajo. De alguna manera digamos que algunos de los elementos, por poner un ejemplo, ¿sí? Y que ayudan a que la persona trabaje más cómoda y ayuda a evitar lesiones. Por ejemplo, cuando son trabajadores de campo, digamos, o trabajadores de campo no, por ejemplo, personas que trabajen descargando cosas, por ejemplo, en un supermercado como el Éxito, que tengan que descargar la mercancía, ellos por lo general deben de utilizar un cinturón a nivel de espalda para que les ayude a mantener la postura y de hecho les ayude a que no vayan a tener algún tipo de lesión o de inflamación en algún tipo de vértebra. Entonces por eso es necesario que ellos utilicen los elementos adecuados como los guantes, en algunos casos las gafas, los tapabocas, es dependiendo de la labor que desempeñe cada quien. Por ejemplo, si es una persona que trabaje con soldadura, que trabaje de pronto en el tema de ornamentación, por obligación debe tener sus gafas o su careta, debe tener sus guantes. Ellos utilizan una especie como de overol que ayuda a repeler las chispas que bota la soldadura. Entonces ese tipo de cosas es importante que las personas las tengan en cuenta. Eso por poner un ejemplo de algún trabajo. Cuando hablamos de una lesión, lo que pasa es que el término de lesión se utiliza mucho a nivel deportivo, pero una lesión es cualquier afectación a tu salud, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo de las botas. Si es una bota que constantemente te queda pequeña y constantemente tú sientes la fricción, la fricción, la fricción y te la sigues poniendo, lo más seguro es que se te va a crear una llaga y por ende te puede infectar y te puede causar una lesión, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas
son las que las empresas tratan de evitar al máximo para no tener dificultades a nivel legal. Por eso las empresas se cuidan mucho en ese entorno. Una lesión muy repetitiva, por ejemplo, en las personas que trabajan mucho tiempo sentados, trabajos de oficina, son las que se generan a nivel del túnel del carpo por el trabajo repetitivo con el computador y en este caso pues más específicamente con el mouse. Eh, el roce continuo de la mano, de la muñeca con el, con el escritorio, el calor que genera el computador, el calor que genera de pronto el mouse, la cantidad de tiempo que debe estar ahí. Eso muchas veces hace que las personas empiecen a sufrir del túnel del carpo, que empieza con una pequeña manifestación del dolor, después puede sufrir algún tipo de inflamación, puede empezar a perder algún tipo de movilidad a nivel de los dedos o a nivel de las manos y por ende cuando el tema es muy grave tienen que recurrir a la operación. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que evitar al máximo en las empresas para que las personas no sufran ningún tipo de lesión. Eh, ¿Y qué hacen para evitar eso? Pues ahí es donde entra en juego la importancia de las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Las pausas activas son pequeños descansos en la jornada laboral que no deben superar de 8 a 10 minutos máximo, en las cuales el trabajador tiene un pequeño descanso en el cual su cuerpo vuelve a su estado normal, a circular normalmente la sangre, a cambiar la postura que de pronto lleva mucho rato, a buscar que la persona de pronto cambie un poco de ambiente y entendiendo que las pausas activas no son entrenamientos como tal, las pausas activas simple y llanamente son movimientos que hacen que la persona de pronto tenga un poco más de calidad en su trabajo. Ayudan mucho. Entonces que la persona se ponga de pie, que haga ejercicios de movilidad articular, que haga de pronto desplazamientos, que haga de pronto movimientos de estiramiento, que haga de pronto movimientos de agilidad mental y de agilidad física, pero sin llegar a ser un entrenamiento como tal o un ejercicio forzoso, no, son actividades más tipo lúdico y recreativo que ayudan a que la persona de pronto tenga una mejor calidad en su trabajo, cambie de ambiente y llegue un poco más recargado nuevamente a su jornada laboral. ¿Por qué son importantes las pausas activas? Son demasiado importantes porque ayudan a que la persona empiece a tener algún tipo de cansancio mental, cansancio físico y que de pronto pierda productividad. Cuando una persona está mucho tiempo en una misma postura, por ejemplo los que mantienen mucho tiempo sentados, si no están en la postura correcta y no hacen pausas activas como por ejemplo pararse, ir al baño, salir, tomar agua, hacer ese tipo de cosas, en algún momento de su jornada van a empezar de pronto a sentir algún tipo de cosquilleo a nivel de la planta de los pies, como un hormigueo, y eso simple y llanamente es un síntoma de que en alguna parte de tu cuerpo hay una obstrucción a nivel sanguíneo y a esa parte no te está llegando la circulación correcta. Entonces es una manifestación del cuerpo que le está diciendo, ven, ponte de pie, caminemos, hagamos alguna actividad. Y de hecho cuando las personas sienten eso y se ponen de pie, prácticamente la planta de los pies está dormida. Lógicamente, no hay una circulación adecuada. Entonces es importante que cuando se mantenga una misma postura durante mucho tiempo, las pausas activas se implementen. Eh, Ahora, las personas que de pronto pueden sufrir una lesión en su vida cotidiana por no tener de pronto los elementos de protección son, por ejemplo, las personas, las amas de casa, las personas que hacen trabajos en casas. Por ejemplo, cuando trapean un piso, es importante que tengan la señalización para que otra persona de pronto no llegue por ahí descalza, corriendo o caminando rápido y sufra una lesión de pronto al resbalarse y caerse. Ese tipo de cosas que son a veces tan insignificantes hace que las personas tomen conciencia y digan, por ahí no puedo pasar, porque puede ser peligroso. Entonces, ese tipo de cositas hay que empezar a tenerlas en cuenta. Ahora, otra lesión en la vida cotidiana que puede ser las malas posturas. Cuando tú, por ejemplo, hoy en día está muy de moda el tema de las pantallas, el tema de los celulares, la tecnología, que hace que la persona dure mucho tiempo
en una mala postura, revisando el teléfono, revisando el celular, revisando el computador y se quede ahí. Entonces, por eso es importante que las personas tengan en cuenta que las malas posturas hacen que se empiecen a generar lesiones. Hoy en día se están viendo muchas lesiones a nivel postural porque empieza a salir lo que se conoce vulgarmente como las jorobas, como las jivas, y eso básicamente es porque las personas tienen o duran mucho tiempo con el cuello inclinado mirando las pantallas y hace que se empiece a, el cuerpo empieza a adoptar esa postura porque el cuerpo cree que es la postura adecuada porque se dura mucho tiempo en ella. Entonces el cuerpo es una máquina perfecta que va adoptando esa postura. Pero lo que está generando con el tiempo son lesiones a nivel postural, a nivel de columna. Se pierde de pronto la posición erguida, que es la posición que debemos mantener cuando estamos de pie. Entonces son cosas sencillas que debemos tratar de evitar. Entonces, en resumidas cuentas, para finalizar, lo que tenemos que hacer en la evidencia es un folleto de lesiones donde tú menciones cuáles son las lesiones más comunes en el trabajo. Puedes poner 2, 3, 4 ejemplos con imágenes explicando el tipo de lesión en la vida cotidiana, como por ejemplo el ejemplo que yo les acabo de dar, y cuál es la importancia de las pausas activas para evitar ese tipo de lesiones. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer en la evidencia del día de hoy y con eso se completan las 4 evidencias y las 4 actividades. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este momento? Voy a dejar habilitado el link para que por favor carguen la actividad en el transcurso de esta semana, en el transcurso del día. Y el próximo lunes nos reunimos nuevamente con el objetivo de verificar y de revisar qué aprendices están pendientes por actividades. Entonces, no siendo más, por el día de hoy les deseo un excelente lunes festivo. Por favor, revisen la grabación, la cual va a quedar cargada el día de mañana, más tardar. Y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor comuníquense conmigo para poder orientarlos y de esa manera poder finalizar con éxito la transversalidad de cultura física. Entonces les deseo un excelente día, Dios me los bendiga y quedo pendiente cualquier novedad.